Cuando hablamos de déficit atencional, automáticamente tendemos a ligarlo a los niños, a las niñas, y usualmente pensamos que es porque pierden la atención a las tareas o que el niño es despistado. Sin embargo, hoy la doctora Jenny Mora, psicogerontóloga, nos va a explicar sobre el déficit atencional, de qué se trata todo esto y cómo podemos sobrellevarlo. Bienvenida, doctora. Hola, mucho gusto. ¿Qué tema más bonito? Súper importante porque, bien lo decís, se cree que solo los niños tienen déficit atencional, pero el niño que nace con déficit atencional llega a su vida adulta con déficit atencional. No es una cosa que uno puede corregir porque no es una cosa que uno lo hace adrede. Ajá. Y digo uno porque yo soy déficit atencional. ¿Qué pasa? No fue sino como hasta finales de los 70, inicios de los 80, que empieza a haber un boom en donde se empiezan a diagnosticar a los niños. Ajá. Ya con un diagnóstico formal. Pero es tan terrible la cosa que para esa época ni siquiera había test de déficit atencional para niñas, porque no había niñas con déficit atencional. Solo niños. Solo niños. No podía, porque casi siempre el déficit atencional está asociado a hiperactividad. Ajá. Pero hay 5 tipos de déficit atencional que la próxima los hablamos. Ok. Es un tema muy largo, muy importante y que es muy necesario para todas esas personas que se creen o que crecieron pensando que no tenían suficiente inteligencia y no era inteligencia. Ve qué ingrato que es. Fíjate que ni siquiera somos déficit atencional. Está hasta mal descrito el concepto. Ajá. ¿Por qué? El concepto, si hay algo que tenemos los déficits atencionales, atención, poliatención. Más bien es atención a todo. Un mar de atención a todo. Ajá, ok. Todo nos distrae y todo lo vemos y todo le prestamos atención. Podría ser como ser más sensible, un poquito más sensible en general. Hipersensorial. Ajá, ok. Hipersensorial. Entonces, ¿qué pasa? El problema no es el déficit atencional, es que el problema es una atención sostenida. Okay. La atención es la capacidad del ser humano de captar con su mente y con sus sentidos todo lo que está alrededor. Ajá. Eso es la atención. Pero concentración es poner atención de la atención, como por ejemplo, vos ahora me estás poniendo atención al tema. Ajá. Pero ¿qué estás haciendo? Decididamente no estás viendo todo lo que está ocurriendo alrededor, sino que estás poniéndome atención. Eso es concentración, te estás concentrando. Entonces, si hay algo de lo que estamos desbordantes, los déficits atencionales en atención, todo lo vemos. Claro. Hay un ejemplo muy bonito de un video que vi, que es, por ejemplo, nos llamamos, y sin vergüenza nos llamamos, no tenemos que tener pena por decir que tenemos déficit atencional y porque somos neurodivergentes. No hay que dar pena. Hay que sentirse orgulloso de que hemos logrado muchas cosas, hemos logrado salir adelante con este problema. Doctora, aprovecho para preguntarle, ¿qué significa neurodivergente? Que neurológicamente que nuestros cerebros son diferentes. Ok. Entonces, procesan diferente. Entonces, hay unas sustancias importantes que no tenemos, la dopamina, no tenemos suficiente dopamina. Y entonces, ¿por qué es que solo lo que nos llama muchísimo la atención podemos prestarle, solo lo que nos encanta podemos prestarle atención? Ajá. Porque cuando algo me encanta, yo digo, wow, qué lindo, qué chiva. Ajá. Esto me encanta y entonces la dopamina se me sube y yo tengo mi cerebro con más dopamina y yo puedo poner mayor atención. Claro. ¿Qué pasa con el tema de la socialización en una persona neurodivergente? Los problemas que tenemos las personas neurodivergentes con déficit atencional, porque hay neurodivergentes con autismo o Asperger, que es un tipo de autismo. El problema es que hay
una cosa que tenemos que es terrible, interrumpimos. Y a la gente no le gusta que la interrumpan. Eso se llama control inhibitorio. Entonces, está hablando una persona, están todos interesadísimos, y mira, hay tal cosa, sí, yo lo sé. Y entonces, las personas con déficit atencional e hiperactividad tienen pobre control de impulsos. Al tener pobre control de impulsos le pueden decir a una persona una cosa que no deberían. Entonces, la socialización se hace más difícil que para otros niños. Además de que maduramos más lentamente. Tal vez las chiquitas de 6º grado ya son grandecitas. Una niña con déficit atencional e hiperactividad en 6º grado todavía es una niña. Por lo menos de 3er grado. Quiere jugar, quiere patear, quiere correr, quiere esto y que lo otro. Antes se decía que eran niñas machorras o niñas que no eran femeninas o niñas que nos sentábamos diferente, que esto y que lo otro, que no andábamos limpias, que no andábamos desordenadas, que todo se pierde, todo. Esa es la característica. Eso no es normal en una sociedad machista, en donde las niñas tienen que tener estas características y los niños estas. Entonces, ¿qué pasa? Se le decía, ay, es que esta chiquita, ay, qué rara, y que no calzaba. Porque, como te dije, el diagnóstico de déficit atencional e hiperactividad para niñas es reciente, es recientísimo. Doctora, pero todo paciente diagnosticado como déficit atencional no siempre es paciente, tiene... no es paciente. No somos iguales. Entonces, no es una enfermedad. Es una neurodivergencia. Entonces, ni siquiera lo triste es eso. Y no es culpa tuya, es culpa de la sociedad que no ha aprendido a que simplemente le ponemos atención diferente a las cosas. Voy a ponerle, por ejemplo, voy a escribir. Cuando yo voy a escribir con un lápiz de esas plumas que tienen una punta finísima, solo pintan eso. ¿Cómo está el pensamiento de una persona neurodivergente con déficit atencional e hiperactividad? Es como escribir con Pilot. Pone el foco de atención es en todo ese grosor grande versus aquella plumita delgadita en donde yo pongo la atención. La pregunta que le quería realizar es que si siempre hay hiperactividad o no precisamente. No, dentro de los 5 tipos de déficit atencional que hay hiperactivo, hay el no hiperactivo y hay la persona que nadie sabe que tiene déficit atencional, pero que esa persona que está centrada, leyendo y se puede caer el mundo entero y no se dio cuenta. Esa persona es con déficit atencional porque está súper centrada en una sola cosa. ¿Me entendés? Claro. Hay mucha variedad. Hay unas que son sensorialmente muy sensibles, muy sensibles, que el sonido les molesta, que entonces cuando hay mucho sonido, las personas que tienen el foco sensorial muy abierto, mucho más abierto, entonces les molesta la bulla, les molesta la luz, son personas que donde hay un tic, 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 ¡ay, qué suena! ¿Qué pasa? Y pegan 4 gritos. Esa persona puede ser hipersensorial. ¿Me entendés? Son diferentes. Hay otras que lo que tienen es la mayor dificultad es a nivel de relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque tienen pobre control inhibitorio. Entonces son más bruscas, son más... Y hay otro tipo que es muy triste, que es esas personas que tienen déficit atencional, y acaba de salir esta información hace meses, que son chicos que tienen déficit atencional y que son agresivos. Se portan mal, esto y lo otro. Pero es que tienen 2 características, el déficit atencional y el problema de controles inhibitorios conductuales. ¿Qué pasa con un adulto que no fue diagnosticado?
Habemos millones de personas en el mundo, pero millones de personas que no fuimos diagnosticados. Y lo triste es que llega uno y le dice a la doctora, ay, a mí me gustaría que me mandaras algo a ver si me puedo concentrar mejor. Ay, pero tenés que hacerte una prueba. Y va uno a hacerse una prueba y dice, no hay prueba para adultos. Ajá, eso es lo que tengo entendido, que solamente No hay hay. para niños, que se hace Solo como con para jueguitos. Entonces, pero sin embargo, hay ciertas preguntas que vamos a traer de hoy en 15, que todos, por favor, si ustedes conocen a alguien en su familia que tiene déficit atencional y que no sabe, sino que es acusado socialmente, que es el mal portado, el que no quiere, el que no puede, el que no le da la gana, el inútil, esos son los que tienen que, llámenlos para que vengan y escuchen todas las características que vamos a traer y que cada uno va a decir, la tengo, cojan un lápiz, un papel y van poniendo y yo les voy diciendo, bueno, si tienen estas características, no es que vamos a diagnosticar acá, pero vamos a decir las características que reúne toda persona con déficit atencional. Lo primero que tenemos que entender es que para poder tener déficit atencional tenemos que tenerlo toda la vida. Ok. Desde que nacimos. Nacimos diferentes. Ajá. Entonces, no es que ahora tengo déficit atencional y antes no. Ha sido de siempre. Y seguirá siempre. Y seguirá siempre. ¿Qué especialidad médica ve estos casos? La gran mayoría de los que ven estos casos son los psiquiatras, pero los neuropsicólogos están capacitados para hacer cierto tipo de adaptación de pruebas para poder decirnos qué podemos tener. ¿Qué vamos a hacer? A verlo. Recuerden, si conocen a alguien que tiene este tipo de problemas, invítenlo a que vengan de hoy en 15 acá con nosotras y yo les voy a traer una serie de preguntas. La otra cosa es importante, que eso vamos a hacerlo, la tercera vez que lo vamos a ver, es técnicas para mejorar. Ok. Técnicas ¿cuáles son las técnicas que yo puedo hacer para mejorar mi rendimiento? No mi atención, mi rendimiento. ¿Cómo aprender a escoger intencionalmente a qué le tengo que poner atención? Doctora, ¿qué pasa con el entorno familiar? Las relaciones de pareja con una persona con déficit atencional es difícil, porque tal vez es una esposa ordenada y generalmente hay desorden, porque la cabeza no puede estar en tantas cosas como para ver. Siempre andamos dejando perdido algo. Ajá. Siempre se nos pierde algo o siempre se nos olvida. Pero te dije, ay, cuando dijo yo tenía mi atención en otra cosa, claro. Entonces, la pareja sufre porque constantemente viven olvidando cosas, dejando cosas. Yo tengo una persona que conozco que tiene déficit atencional y lo que hizo fue que se fue de fiesta y entró a la cochera, y llegó y se acostó y cuando se dio cuenta había dejado el chiquito en el carro durmiendo. Hay cosas que pasan de ese tipo, situaciones, y que las personas son altamente o fuertemente juzgadas, y puede haber algo de este tipo, claro que sí. No, es que pasa. Ajá. Entonces, todo el mundo es que es un irresponsable, ¿qué es esto? No es irresponsabilidad. Ajá. Es problemas de atención en lo que tengo que hacer y entonces enfocarse en lo que tenemos que hacernos. Ahora, y vamos a seguir porque socialmente eso es el término que se dice. Otro señor, ¿sabes qué hizo? Cerró el coche de sombrilla. Ajá. Con el chiquito adentro. Híjole. No le pasó nada, por dicha, Ajá. pero son cosas que por hacer rápido, por hacer todo rápido, son cosas que uno hace que pone en riesgo. Muchas veces son personas que tienen mala salud física porque descuidan su propia salud. Se les olvida que el dentista, principalmente el dentista, o todo mal. Todo. Pero, sin embargo, no lo vamos a ver solo malo, veamos lo bueno. Tenemos una extraordinaria creatividad. Ajá. Somos las personas con mucho más capacidad de resolución de conflictos y de creatividad que cualquiera. Ajá. Qué bueno eso, porque entonces podríamos enfocarnos en esas cosas positivas. Exacto. Hasta incluso para elegir la carrera y a lo que nos vamos a dedicar. Definitivamente, eso lo tenemos que hablar. Son muchas cosas las que tenemos que apuntar
No sé cómo estamos de tiempo, ¿nos queda tiempo o ya estamos? Ya nos tenemos que Ya ir nos porque tenemos que ir. ya tenemos Pero a Dani volvemos, preparados. volvemos. Pero